El 23 de enero de 1939, en el número 3 de la calle Anagasse de Viena, un hombre llamado Gustav Hartmann reventó la puerta de un apartamento porque su amigo llevaba más de 24 horas sin dar señales de vida. Dentro encontró a Matthias Sindelar muerto en la cama y a su novia Camilla Castanola inconsciente a su lado. Ella moriría al día siguiente en el hospital. Causa oficial: intoxicación por monóxido de carbono, una chimenea defectuosa. Un accidente doméstico, dijeron. Y luego pasó algo que ningún accidente doméstico necesita. El expediente policial que las autoridades nazis abrieron sobre esa muerte desapareció. No se traspapeló. Desapareció. Aquí tienes las piezas que voy a poner encima de la mesa, una a una. Primero, ¿por qué el mejor futbolista de Austria se negó una y otra vez a vestir la camiseta de la Alemania de Hitler? Segundo, ¿qué hizo exactamente el 3 de abril de 1938, delante de 60.000 personas y de un palco lleno de jerarcas nazis, en un partido que él tenía órdenes de no ganar? Tercero, el negocio que firmó ese mismo año y que lo convirtió en un hombre vigilado por la Gestapo. Y al final, la cuarta pieza, lo que un amigo suyo confesó décadas después sobre cómo se registró oficialmente esa muerte. Es el dato que casi nadie conoce y explica por qué esto nunca se contó del todo. Yo te pongo las piezas, la conclusión la sacas tú. Capítulo 1. El niño de Favoriten, al que llamaban el hombre de papel. Sindelar no venía de ninguna parte cómoda. Creció en Favoriten, el distrito obrero de Viena, el barrio de los ladrillos y de los inmigrantes moravos, un sitio donde el fútbol se jugaba en descampados y el futuro consistía en no acabar en una fábrica. Era flaco. Flaco de una manera que preocupaba a los entrenadores. Le pusieron un apodo que en su momento sonaba casi a burla: Der Papierene, el hombre de papel. Por lo delgado, por lo poco que parecía pesar, por cómo se colaba entre dos defensas como si lo hubieran deslizado por una rendija. Quédate con ese apodo. Un hombre de papel. Un hombre que se rompe con nada. Al final de esta historia va a significar otra cosa completamente distinta. Ese chico flaco se convirtió en el mejor delantero del continente. Con el Austria de Viena acumuló 312 partidos y 240 goles solo en Liga. Contando absolutamente todos los encuentros con el club, las cifras que se le atribuyen llegan a 600 goles en 703 apariciones. Con la selección austriaca, 43 internacionalidades y 26 goles. Fue el capitán del Wunder Team, el equipo maravilla, la selección que jugaba a algo que en los años 30 parecía ciencia ficción. Pases cortos, movimiento constante, un delantero centro que retrocedía para crear en vez de esperar el balón. En el Mundial de 1934, Austria cayó en semifinales contra la Italia anfitriona por 1-0, en un partido cuyo arbitraje se considera hasta hoy escandalosamente parcial. Sindelar salió de aquel torneo en el equipo de estrellas y con el Balón de Plata. Y con una lección aprendida muy pronto: que el fútbol y el poder político ya jugaban en el mismo campo, y que el poder no perdía nunca. 4 años después, esa lección iba a dejar de ser una teoría. Porque el 12 de marzo de 1938, Austria dejó de existir como país, y a Sindelar le pidieron que sonriera para la foto. Capítulo 2. El gol del minuto 62 y el baile delante del palco. Al Anschluss le siguió una coreografía. Austria pasaba a llamarse Ostmark, una provincia más del Reich, y había que celebrarlo con un partido de reunificación en el estadio del Prater el 3 de abril de 1938. Ostmark contra Alemania. 60.000 espectadores. El palco lleno de dignatarios nazis. Los austríacos incluso salieron vestidos de rojo y blanco, los colores prohibidos, en un gesto que ya olía a desafío. Y el resultado estaba decidido de antemano. Un empate cordial, o mejor aún, una victoria alemana. Fraternidad entre hermanos. Nada de humillaciones. Lo que Sindelar hizo durante el primer tiempo es una de las cosas más extrañas que se han visto en un campo de fútbol. Falló. Falló ocasiones que un delantero de su nivel no falla. Se plantó delante de la portería y mandó el balón fuera. Otra vez. Y otra.
No jugaba mal, jugaba con una precisión burlona, dejando claro a las 60.000 personas del estadio que si no marcaba no era porque no pudiera, sino porque alguien había decidido que no debía. Estaba enseñando las costuras del guión en directo. Hasta que se cansó del guión. Minuto 62. Sindelar, marca. Ostmark 1, Alemania 0. Y entonces viene el gesto que lo convirtió en leyenda y probablemente en un problema. No corrió hacia sus compañeros, se fue hacia el palco de las autoridades alemanas y bailó, solo, delante de ellos. Un hombre flaco de 35 años bailando de alegría a unos metros de los hombres que acababan de anexionarse su país. 9 minutos después, en el 71, Karl Sesta puso el segundo. Ostmark 2, Alemania 0. El partido de la hermandad terminó con la provincia recién anexionada humillando al Reich en su propia fiesta. Después de aquello, la selección alemana quiso a Sindelar. Era el fichaje simbólico perfecto, la estrella austríaca vistiendo la camiseta del Reich de cara al Mundial. Él dijo que no, Troll. Alegó la edad, alegó una lesión. Volvieron a insistir y volvió a decir que no. Cada negativa era educada, razonable, con excusa médica, y cada negativa dejaba más claro para quien quisiera verlo que el mejor futbolista de la Ostmark no pensaba salir en la foto. En Viena la gente lo entendió perfectamente. En otras oficinas de la ciudad, también. Y cuando el hombre más querido de una ciudad se convierte en un símbolo de lo que no se dice en voz alta, alguien empieza a tomar nota de lo que hace, con quién habla y en qué se gasta el dinero. Ese verano, Sindelar firmó una compra que puso su nombre en un expediente muy distinto. Capítulo 3. 20.000 marcos por un café robado. El negocio en cuestión era un café en la Annagasse, en el centro de Viena. Su propietario se llamaba Leopold Simon Drill. Era judío. Y las autoridades nazis lo habían despojado del local dentro del proceso que llamaban arianización. Quitarle a los judíos sus negocios y traspasarlos, con papeleo y sellos, a manos consideradas aceptables. Sindelar compró ese café por 20.000 Reichsmarks. Buena parte de ese dinero no llegó nunca al antiguo dueño. Se lo quedó la administración municipal nazi. Y aquí está la anomalía incómoda, la que no encaja ni con el santo ni con el colaborador. Comprar un negocio arianizado era participar en el expolio. Era hacerlo delante de todo el mundo, con tu nombre y tu fama encima. Muchos lo hicieron para lucrarse. Otros lo hicieron para que el local siguiera en manos conocidas y no en las de un fanático del partido. Sindelar mantuvo la relación con el antiguo propietario y con su familia. Ese detalle es el que sostiene la segunda lectura. Lo que está documentado es esto. Pagó, se quedó el local, y a partir de ahí la Gestapo lo tenía fichado como elemento poco simpatizante del partido. Eso es lo que dice el papel. Un hombre de 35 años, retirado a medias, dueño de un café, vigilado, que ha dicho no 3 veces al Reich y que bailó delante de su palco. Y luego está la parte del papel que falta, porque a esa cuarta pieza que te prometí al principio llegamos ahora, y es la que cambia el sentido de todo lo demás. Enero de 1939. Sindelar y Camilla Castagnola aparecen envenenados por monóxido de carbono en el apartamento de la Annagasse. La conclusión oficial es accidente. Chimenea defectuosa. Mala combustión, una desgracia de las que ocurrían a menudo en las viviendas vienesas de la época. El historiador Roman Horak, de la Universidad de Viena, defiende precisamente eso, que lo más probable es el accidente doméstico, porque las casas y las calefacciones de entonces mataban gente con regularidad. Otros sostienen la tesis del suicidio. Un hombre acosado, sin poder jugar, sin país. Pero hay 3 cosas que se niegan a encajar. La primera, un policía que participó en el registro inmediato del piso declaró a un periódico que la calefacción funcionaba correctamente. La segunda, el expediente policial nazi del caso se esfumó y jamás volvió a aparecer. Y la tercera es la que te reservé. Egon Ulbricht, amigo y secretario de la Austria de Viena, contó años más tarde que se sobornó a un funcionario público para que la muerte quedara registrada como accidente. ¿El motivo? Bajo las reglas nazis, ni un asesinado ni un suicida podían recibir un funeral de Estado.
Registrarlo como accidente era la única forma de darle a Sindelar el entierro que Viena quería darle. Si eso es cierto, la causa oficial de la muerte del mejor futbolista austríaco no se determinó en una autopsia, se negoció. El 26 de enero de 1939, más de 20.000 personas salieron a las calles de Viena para acompañar su ataúd. Alguien lo describió después como la primera y la última manifestación de Viena contra los nazis. No hubo pancartas. No hacía falta. El chico flaco de Favoriten, al que llamaban el hombre de papel, terminó siendo lo contrario de lo que aquel apodo prometía. El papel fue lo único que sí se rompió. El expediente que nadie volvió a ver. El informe forense que quizá se compró con un sobre. La versión oficial que se deshace en cuanto la tocas. Él resistió. Su expediente, no. En 1960, Viena puso su nombre a una calle en Favoriten, la Sindelargasse, en el mismo distrito donde se crió. En 1999, la IFFHS lo eligió mejor futbolista austríaco del siglo XX. El correo austríaco le dedicó un sello el 18 de marzo de 2004. 87 años después de aquel baile delante del palco, seguimos sin saber qué pasó de verdad en la Anagasse. Y si esta historia te parece turbia, piensa en el equipo entero. El Wunder Team, la mejor selección de Europa, desmontada pieza a pieza en cuestión de meses. Lo que les ocurrió a los compañeros de Sindelar después de 1938 es, si cabe, todavía más difícil de digerir.